Llevamos una vida que no tiene un enfoque, no tiene una dirección, no tiene, vivimos al día, vivimos al día. Entonces necesitamos encontrar ese camino, necesitamos encontrar esa forma de vida, ese plan de parte de Dios en nuestra vida. Y para ello estuvimos viendo primero que necesitamos, mis hermanos, tomar nota de que necesitamos parar, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. ¿Para qué? Para ver, para analizar, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo, cómo tengo que caminar? ¿Qué es lo que he hecho mal para poder avanzar y corregir y poder avanzar? Entonces, es muy importante ver en qué punto estamos, dónde estamos parados. El diagnóstico que fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver la prescripción. Cuando vamos al médico, el médico te da un diagnóstico. Bueno, mira, lo que tú tienes es esto, es esto, es esto, es esto. ¿Cómo te sientes? Siento esto. Bueno, lo que tú tienes es esto. Hace un diagnóstico. Pero luego te da una receta. Te prescribe un medicamento. Te da una receta. Bien, es lo que vamos a hacer hoy. Ya vimos el diagnóstico. Ahora vamos a ver la prescripción de parte de Dios. ¿Cómo podemos encontrar ese propósito de Dios? ¿Cómo podemos encontrar nuestro lugar en esta vida? Entonces, vamos a ver cómo Dios nos da las directrices para lograrlo. Nos permite llegar a ese punto de conocimiento de cómo llegar a ese lugar donde Él ha propuesto, ha definido para nosotros, que es su propósito, el propósito de Dios. Ahora miren, para poder encontrar, hermanos, lo primero que tenemos que entender, para poder encontrar nuestro propósito, el propósito de Dios para nosotros, pues necesitamos ir precisamente a Él. Necesitamos profundizar en su sabiduría, en su presencia. No podemos vivir una vida, vamos a decir, una vida light, si se puede usar el término. Una vida de estar nada más en la orillita de la gracia y la bendición de Dios. Vivir al día. Mire que hay personas que viven al día porque así les gusta vivir. Estamos hablando en el ámbito material. Yo he conocido sobre todo hombres que nada más van, trabajan unos días y ya nada más sacar para la comida, para lo que ya el resto de la semana se la pasan relajados. Entonces, hay personas que en el mundo así viven. Ahora, cambiándolo a nuestra vida espiritual, hay muchos cristianos que así viven. Vivimos nada más para sobrevivir. Y la cosa, si tú quieres encontrar realmente el propósito de Dios, si tú quieres encontrar realmente lo que Dios tiene preparado para ti, necesitas meterte con Dios. Dice la palabra de Dios, lo que vimos, el pasaje que vimos la semana pasada, boga mar adentro. Tienes que meterte a la profundidad de la sabiduría y la gracia de Dios para poder encontrar ese propósito. Ahora la enseñanza, hermanos. Primero, tienes que meterte con Dios para obtener la sabiduría, porque ahí es donde está la sabiduría para la vida. Dice Romanos 11, versos 33 y 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La sabiduría de Dios, hermanos, es inescrutable. Por eso tienes que meterte con Dios, tienes que meterte a la profundidad de Dios, de la sabiduría de Dios, porque ahí es donde está la verdad de la vida. Ahí es donde está lo que es el fundamento para tu vida, los propósitos que Dios tiene para ti. Tienes que adentrarte en esa gracia, en esa profundidad, en esa sabiduría de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Boga mar adentro, dice Lucas 5:4. Ahora, por otra parte, hermano, esta expresión, hermanos, indica adentrarnos cada día más en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos podemos decir, yo conozco realmente a Dios? Yo conozco a Dios en lo personal, yo lo he vivido,
yo lo he vivido en mi corazón. Profundizar en esa relación cercana y íntima con Dios. ¿Cuántos podríamos decir que lo hemos logrado, que lo hemos percibido? ¿Sí? Porque hay su momento, hay su forma. Dice la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por siempre. ¿Sabes, hermano? Una de las formas muy, ¿qué te podría decir? Muy efectivas de conocer de la presencia de Dios es en la prueba. No hay una forma mejor o más efectiva de conocer a Dios que en la prueba. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien, te acuerdas de todo menos de Dios, ¿cierto? No hay un lugar más efectivo, más claro cuando ves a Dios. ¿Sabes por qué? Porque entonces lo buscas. Cuando estás en la prueba es cuando buscas de Dios. Estás bien, mira, ni te acuerdas muchas veces, pero cuando estás en la prueba es cuando lo buscas realmente. Es cuando realmente conoces al Dios de todo poder, de toda gracia, de todo amor y toda misericordia. Cuando estás en la prueba. Cuando clamas a Él y le buscas, entonces Él te dice: te he estado esperando. Yo te he dicho, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que ni siquiera te has imaginado que existen para ti y para la vida. Entonces, esa es una de las formas en que tú puedes realmente conocer a Dios. Pero no tienes que llegar ahí, ese es el punto aquí. No tienes que llegar ahí, no tienes que esperar llegar a la prueba para poder conocerle a Dios. No tienes que esperar a que venga la situación complicada para realmente conocerlo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Pero el problema es que cuando estamos bien, lo que menos hacemos es acercarnos, más bien nos alejamos. ¿Por qué? Porque dependemos, hablaba la pastora ahorita en la mañana, de nuestros recursos, de nuestras posesiones, de lo que tenemos materialmente y no de nuestras necesidades espirituales. Ahora mira, hermano, déjame decirte esto. Puedes tener toda la riqueza del mundo, pero bueno, lo hemos hablado. Pero la verdad, cuando te está yendo muy bien, que dices: no me falta nada, tengo todo, ¿sí? Sé honesto, ¿realmente si te sientes que tienes todo? No. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a querer algo más. Siempre vas a querer algo más. Tienes el 1, dices: yo quiero tener el 2. Tienes el 2, dices: quiero tener el 3. Nunca vas a estar completo. Cuando tu visión está en tener, en lo que quieres tener, en las posesiones, nunca vas a estar conforme. Nunca. Bueno, le dijeron a Henry Ford: ¿cuál es su mayor satisfacción? ¿Qué es lo que le da felicidad? Dijo: tener un dólar más cada día. O sea, no. Cuando tú te enfocas en lo material, nunca vas a tener suficiente. Nunca. Es lo mismo que la venganza. ¿Se acuerdan? Lo hablamos la vez pasada. Cuando alguien te hace algo y tú quieres vengarte, puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué? Nunca te vas a saciar. Por eso el Señor te dice: no, espérate. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar deseando vengarte, no vas a estar saciados. Lo mismo es la riqueza, los aspectos materiales. Nunca vas a estar contento. Nunca. Es el problema. Cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando tú has encontrado la presencia de Dios, entonces sí, mira, lo que tengas es suficiente. Entonces sí. Dice la palabra de Dios: estén contentos con lo que tienen. Y dice una palabra: ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento, tú estás a gusto con lo que tienes, ¿sí?
vas a querer más, pero la obsesión de querer más te va a crear inestabilidad emocional, espiritual, y no te va a permitir llegar al punto donde tú quieres llegar. En cambio, cuando tú primeramente buscas la paz de Dios, buscas la presencia de Dios, entonces ya estás satisfecho y lo que te venga lo recibes y lo disfrutas. Inclusive, sin darte cuenta, Dios te va a dar más, ¿sí? Dios te va a bendecir más. Muy bueno el ejemplo que hizo la pastora de Salomón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él primeramente dijo, mira, ok, dame sabiduría. ¿Me quieres dar? Dame sabiduría. Porque tengo un reto muy grande, tengo que gobernar este pueblo. Dame sabiduría. Pero entonces Dios conoce el corazón. Dios también valora tu actitud. Y dijo Dios, este hombre tiene buen corazón. Y dijo, ¿sabes qué? Si te voy a dar toda la sabiduría que tú quieres, pero también te voy a dar riqueza, te voy a dar poder. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sabio, cuando tienes sabiduría, estás mejor capacitado para administrar las riquezas de Dios. No tienes la paz de Dios, no tienes la sabiduría de Dios, lo que te llegue lo vas a despilfarrar. O lo que te llegue nunca va a ser suficiente para ti. Esa es la realidad. Entonces, por eso es muy importante tener primeramente esa paz, esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí mana lo demás. Ahora, pero el punto es, ¿cómo llegar ahí? ¿Cuáles son las herramientas de Dios para poder llegar a ese punto? Decir, caray, ahora entiendo lo que Dios quiere para mí, lo que Dios tiene para mí. Encontrar el propósito. Mira, hermano, vamos a decir cosas, lo dijimos la semana pasada. No, aquí no hay magia. No hay magia, es simplemente pasos a seguir, que lo sabemos, es lo peor de todo. Lo sabemos, pero no, ¿cómo podemos llamarle? La desidia, el desgano, no nos permite o no nos lleva a hacerlo. Son cosas muy prácticas que las hemos escuchado siempre, que inclusive en cada prédica prácticamente lo mencionamos, pero a lo mejor de tanto oírlo, ni el valor que tiene le damos. Por eso, mire, vamos a verlo, pero vamos a reflexionarlo. Número uno, hermano. Número uno, estudiar y discernir la palabra. Estudiar. Yo no dije leer, dije estudiar y discernir. Cuando tú estudias, hermano, cuando estabas en la escuela, te preparabas para un examen. Pues ¿sabes qué? La mayor parte de las veces, ¿qué es lo que hacías? Era machetearle, memorizar para poder contestar. ¿Sí? Pero no estabas estudiando realmente. ¿Sí? Estabas macheteándole, pero no estabas estudiando. Y eso te complica más la situación. ¿Por qué? Porque cuando vas al examen, si tú no te acuerdas lo que memorizaste, en ese momento no te acuerdas, ya perdiste una pregunta. Sin embargo, cuando tú estudias, estás comprendiendo lo que estás leyendo. Cuando tú estudias, estás entendiendo lo que te están enseñando. Ese es el estudiar. Y al entender, al comprender, eso es el discernir. Por eso es estudiar y discernir la palabra. Cuando tú lees la Biblia, pero tú la lees porque, tengo que estudiarla o tengo que leerla en un año. Y estás leyendo, pues nada más estás haciendo eso, leer. No estás estudiándola, no estás discerniendo. Mira el concepto de discernir. Discernimiento, hermanos. Discernir es conocer el bien y el mal, entender lo que te ayuda y lo que te beneficia, es entender lo bueno y lo malo para los demás, es entender la verdad o diferenciar la verdad y la mentira, es entender, es encontrar, es conocer cuando lo que te viene a la mente es palabra de Dios o de algo o alguien más. Eso es discernir. Con el estudio de la palabra, hermanos, déjeme decirte una cosa. Hablaba la pastora de teologías. Hay muchas teologías, corrientes teológicas en el mundo.
y muchas están basadas en la palabra de Dios. Nada más que el discernimiento que se hace de esa escritura es diferente. Ahora, todas tienen sus conceptos, nada más que hay uno que es el correcto. Tú puedes interpretar la Biblia de una manera que el otro, pero hay un concepto real. Hay un solo mensaje. Discernimiento hay diferentes. De acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón, es lo que tú vas a entender. De acuerdo a los conocimientos que tú tengas de Dios, es lo que tú vas a entender. Aquí lo importante es entender el mensaje que está ahí, la enseñanza que está ahí, el concepto correcto de la palabra. Ese es el punto. El discernimiento, miren, en ciencias de la comunicación. En ciencias de la comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor. El más importante de esto no es tanto el emisor, el concepto, sino el receptor. ¿Por qué? Porque el emisor podrá dar buen mensaje, el mensaje podrá ser correcto, pero si el receptor no entiende la verdad, no entiende lo correcto, de nada le sirvió. ¿Sí? Por eso tienes que entender que el discernimiento es muy importante, discernir la palabra, entender, extraer el mensaje correcto. De esta manera vas a ir entendiendo la mente y el corazón de Dios y vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Cuando tú busques en la palabra y la palabra te habla. La palabra te habla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, la palabra misma dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. Entonces, cuando nosotros estudiamos, discernimos la palabra, algo poderoso viene a nuestra vida. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es el recetario y el manual. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Encontrarás el propósito de Dios en tu vida. Amén. De eso está hablando esto. Bien, ahora, dos, hermano, que también es de lo más conocido. Yo creo que todos lo hemos oído hasta el cansancio. La oración. La oración. La oración hemos hablado mucho, hermanos. Hemos hablado mucho de qué es la oración. La oración es una plática con Dios, es expresar nuestros sentimientos delante de Dios, es clamar a Dios, es muchas cosas. Pero ¿sabes qué también es, hermano? Algo que a veces pasamos por alto. En la oración recibes la confirmación de lo que Dios te habló en la palabra. Cuando tú estás estudiando la palabra, estás leyendo la palabra, Dios te habla. ¿Sí? Dios te habla. Y a veces te da un mensaje. A veces te da el mensaje que tú necesitas en ese momento. Mire que yo lo recibí precisamente ayer. No sé ustedes, yo les recomiendo que bajen su Biblia. O es más, ahí busquen en Google. Ahí está también Google. Busquen el versículo del día. Ponga ahí versículo del día y ahí te sale una porción de la escritura que para ese día. Entonces, a mí me gusta verlo. Yo tengo la aplicación de la Biblia y ahí te saca el versículo del día. Y algo muy tremendo. Yo he pasado esta semana pasada y parte de la antepasada, he estado con ciertos conflictos de salud. Y cuando tienes conflictos de salud, hermano, mire, se te descompone todo. Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu se quebranta el cuerpo y se quebranta el alma. Cuando el alma se quebranta el cuerpo y se quebranta el espíritu. ¿Sí? Entonces, es cuando estás en la prueba, cuando necesitas de Dios, y es cuando Dios también se preocupa por ti. Por eso tú tienes que buscar de la palabra. Entonces estaba viendo el versículo del día, y cuando leí esa parte, y luego por curiosidad, si a ti lo quieres ver,
porque es como trabaja Dios. Busqué el del día anterior, ¡pum!, se conectaba. Y el del anterior, ¡pum!, se conectaba. Oye, fui fortalecido con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y te habla. Ahora, cuando de ahí, y tú recibes la palabra, recibes el mensaje. Pero cuando ahí te vas a la oración viene a confirmarte Dios lo que te dijo con la palabra. Por eso es muy importante. No se puede separar la oración con la lectura de la palabra. El estudio de la palabra con la oración no se pueden separar. Van de la mano porque Dios te habla en uno y te confirma en el otro. O al revés. Tú estás orando, Dios habla, te pone un pensamiento en tu mente y luego lo trasladas a tu corazón, tú te fortaleces, pero luego después lees la palabra y ¡pum!, ahí te da la confirmación de lo que ya te dijo en oración. O al revés. Así es como trabaja Dios. Por eso es muy importante, para tú encontrar tu lugar en la vida, encontrar tu propósito delante de Dios, tienes que leer la palabra y tienes que orar. Es el complemento. Vamos a llamarle, los que estudiamos álgebra, es el binomio perfecto. ¿Sí? Es el binomio perfecto. Es la lectura de la palabra, la oración, o la oración y la lectura de la palabra. En la oración vas a ser confirmado lo que te dijo Dios en la palabra, y en la palabra vas a encontrar la confirmación de lo que Dios te dijo en oración. Esa es la dinámica de Dios. Es como Dios trabaja para comunicarse contigo. No hay otra. La oración. Ahora, el discernimiento, hermanos, va íntimamente ligado también con la oración y con la palabra. Cuando tú estás orando, hermanos, el Espíritu Santo se conecta con tu espíritu. Dice Pablo que nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos lo dio, nuestro espíritu de hombre, Dios nos lo dio para podernos comunicar con el Espíritu de Dios. Esa es la función principal del Espíritu del hombre, el Espíritu que Dios nos ha dado. Bueno, cuando tu espíritu se conecta con Dios, se conecta en el mundo espiritual. Hay que entender mucho esto. Se conecta en el campo espiritual. Pero sabes que en el campo espiritual, en el mundo espiritual, no solamente está Dios, también está Satanás. Dios es espíritu, dice la palabra. Bueno, Satanás también es un espíritu. Los dos habitan en el mundo espiritual. Por eso muchas veces, cuando tú estás orando, de repente tu mente te lleva a otra cosa. Te desconcentras. ¿Por qué? Porque también Satanás, Dios está hablando a ti, pero también Satanás está metiendo su cuchara y te saca del pensamiento. De repente te pone un pensamiento y te vas con esa situación. Lo que estabas hablando con Dios te recuerda otra cosa porque Satanás te puso ese pensamiento y te vas en ese pensamiento y dejaste de orar lo que estabas hablando con Dios. Así pasa. Entonces, por eso es muy importante entender que el discernimiento es esencial para esto. Tú tienes que meterte con Dios, porque entonces vas a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Hay pensamientos, hermanos, miren, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de perdición. ¿Sí? O sea, el discernimiento de la palabra, el discernimiento de la oración es lo que te ayuda a discernir cuál es verdaderamente el consejo de Dios para tu vida. Porque hay consejos cosas que te vienen a la mente que dices, pues también, sí, es bueno esto. Sin embargo, el destino de ese pensamiento está muy lejos de Dios. Es muy importante el discernimiento para poder entender qué es lo que está llegándome de parte de Dios y qué es lo que me está llegando del enemigo. Porque el enemigo también te da cosas buenas, ¿cierto? Sí, no todo es malo. El enemigo también te da cosas buenas. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de engancharte. Es la mejor manera de atraparte. El enemigo no solamente viene para decirte mentiras y atacarte y hacerte la vida difícil. No. También te da cosas buenas. Simplemente
¿Qué pasó en el huerto del Edén? No le dijo, la serpiente no le dijo a Eva, no, mira, cómela, al cabo sí, te vas a perder, si vas a perder la comunicación con Dios, pero no hay problema, hombre, no tiene mayor problema eso. No, le dijo, no, lo que pasa es que cuando tú comas de este fruto, vas a ser igual que Él. ¿Sí? Oye, eso es atractivo. Eso es atractivo para cualquiera. Dice, oye, si cómo voy a ser igual que Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Satanás en la serpiente. O sea, no siempre te da cosas malas y te hace sentir temor, como cuando estás enfermo te hace sentir temores, cuando estás en problemas te hace sentir miserable, cuando tienes un problema familiar te hace sentir peor que una cucaracha. ¿No? Cuando estás en la prueba te hace sentir que eres el mayor perdedor del mundo. No, te habla cosas buenas también. Te habla cosas buenas. Si nada más te hablara cosas terribles, no, pues olvídate, nunca le pondrías caso. Pero él te gancha con cosas que dices, wow, sí es cierto. Entonces, por eso es la necesidad de que tanto en la palabra como en la oración esté el discernimiento, la conexión con Dios para entender y clarificar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de parte del diablo. ¿Sí? Bien, número 3, hermano. Una vez, fíjate, una vez que Dios ya te marcó a través de la oración, a través de la palabra, ya te marcó cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que quiere que hagas. Tú tienes que aprender a creer en lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque mira, muchas veces, aunque vemos las cosas, no, pues sí, fíjate que sí está bien. Vemos las cosas que dice, sí es funcional. No creemos, dudamos, ¿sí? Dudamos. ¿Cuántas veces hemos hecho un plan? Voy a hacer esto y yo que lo voy a hacer así, así, así. Ahora, ¿cuántas veces no dices, pero sí será la forma de hacerlo? ¿Sí será lo correcto? Entonces, es ahí cuando tú tienes que creer lo que Dios te está marcando. ¿Por qué? Porque la duda siempre va a estar presente, siempre va a querer interferir, ¿sí? Pero tienes que creer. Cuando Dios te dice, aunque se vea imposible, aunque se vea algo que no es creíble, tú tienes que aprender a creer, a creer. Mira que te voy a dar un ejemplo. Es el más conocido de todos. Pues es la creencia, el creer, confianza y obediencia. Mira, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo. Dios va y le habla. Abraham vivía muy bien, Abraham, déjeme decirle, de acuerdo a los que saben de esto. Abraham era de buena posición económica. Abraham vivía bien. Entonces va Dios y le habla y le dice, ¿sabes qué? Deja tu familia, vente, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Tú vas a ser prosperado, vas a bendecir y de ti voy a sacar una gran nación. Y Abraham, yo quiero pensar, ¿y dónde será? Tú camínale, porque así es Dios, ¿eh? Dios no te dice, mira, te voy a llevar aquí, así, así, te vas a ir por aquí, así. No, tú vente, yo te voy a guiar. Así es como ha trabajado Dios conmigo, así es como trabaja Dios normalmente. Él lo que quiere es tu confianza. Abraham dejó a su familia, se le pegó su sobrino y se le pegó su suegro. Ya va. ¿Qué fue lo que pasó? El suegro murió en el camino y llega con su sobrino. ¿Y qué fue lo que pasó después su sobrino? Y traían problemas con él y Abraham y su sobrino. Tuvieron que separarse. No eran parte del plan. Pero entonces Dios le dijo a Abraham, tú salte. Y Abraham dijo, ¿a dónde? Pues no sé. Yo quiero pensar que su familia dijo, ¿y a dónde vas? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Dios nada más me dijo que me fuera. Y ahí se ven. Yo tengo que ir. No sé a dónde, pero yo voy.
Tienes que creer. Tienes que creer. Así es como trabaja Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere tu confianza en lo que tú eres, en lo que tú puedes, en lo que tú has aprendido. Él quiere la confianza en lo que Él puede hacer contigo. Eso es lo que Él busca, que tú confíes plenamente en Él. Así es como Dios trabaja. Entonces, tienes que tener confianza en lo que Dios te dice y tienes que ser obediente a lo que Dios te dice. No lo dudes, no temas ni desmayes, le dice Dios a Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué? Porque la cosa no es fácil, la vida no es fácil. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, dice, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. La obediencia, el confiar en Dios, es porque estás consciente, porque tú sabes, porque tú crees que Él va contigo. No va solo, Él va contigo. Bien, confianza, Abraham. Ahora, mira, también hay una cosa muy importante, hermano. Cuando tú vas en el propósito de Dios, vas buscando el propósito de Dios, te van a salir, mira, tú dices, bueno, yo quiero llegar a este punto, quiero prosperar aquí, o quiero lograr esto. En el camino te van a salir oportunidades. O a veces inclusive no estás buscando pero te sale la oportunidad. ¿Sí? Tú tienes que pensar que la oportunidad que te salga es probable o no puede ser probable. De ahí viene el discernimiento, que sea de parte de Dios o no. Primero. Pero una cosa sí te digo. Lo que confirma esto en el discernimiento es, la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que te venga a la vida, todo lo perfecto que te venga a la vida viene de parte de Dios. Ahora tú tienes que entender, tienes que tener el discernimiento para saber si realmente viene de Dios. Cuando ya venga, cuando tú dices, no, esto sí es de Dios, esto sí es de Dios, bueno, lógrala. ¿Sabes por qué te digo lógrala? Te parece algo muy lógico, ¿no? Oye, ya sabes que es de parte de Dios, lógrala, aprovéchala. Entonces, pues claro, si es de parte lo voy a lograr. ¿Sabes que muchas veces no pasa así? Hay gente o habemos hermanos cristianos que somos tan decidiosos, que sabemos que esa es la bendición, pero no, mañana. Sí. Así somos los seres humanos. ¿No se acuerdan qué es lo que le dijo Moisés a Faraón cuando la plaga de las ranas? Que le digo, mira, pues simplemente suelta al pueblo y voy a quitar las ranas. ¿Y qué le dijo Faraón? Mañana. Oye, ¿cómo es posible? Estás en medio de tanta rana apestosa y dices, no, mañana. Así pasa a veces. Como yo quiero pensar, porque así trabaja muchas veces. Dice, ok, ya tengo la bendición, pero puedo esperarme mañana, al cabo ya está ahí. No, la bendición no va a esperar para siempre. ¿Sí? Para mañana a lo mejor ya no está. Es como el maná de parte de Dios. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el maná? Cuando andaban en el desierto. Andaban en el desierto, Dios siempre les dio el maná, les dio el alimento. En la mañana amanecía realmente no sabe cómo, era una especie de pan, pequeñas porciones, y es lo que aparecía, ¿no? Y entonces ellos tenían que recoger para el día, para ese día. Ya para el día siguiente ya no servía. Entonces decía, recojan para ese día. ¿Por qué? Porque la idea es seguir confiando. Me lo acabo, yo sé que mañana Dios me va a dar más para mañana. Esa es la idea de Dios, era que ellos permanecieran confiando en Él, creyendo en Él. Entonces, la bendición de parte de Dios, hermanos, no es como el maná, o más bien es como el maná. Ahorita la puedes tomar, para mañana a lo mejor ya se echó a perder, ¿sí? A lo mejor ya no está. Ahora mira, déjame decirte una cosa, esto lo aprendí hace algún tiempo. Las oportunidades no se pierden, hermanos. Las oportunidades no se pierden, ¿sí? Alguien más las aprovecha. La pierdes tú, pero otro la va a agarrar, ¿sí? Otro la va a agarrar. Entonces por eso es muy importante que tú aproveches la bendición
que te da Dios. No te esperes, no duermas un día más con las ranas. Aprovechalo, porque la bendición de Dios, el maná, para el día siguiente puede estar echado a perder. O ya se la llevó alguien más. Entonces, aprovecha la bendición en el momento en que Dios te las da. Las oportunidades no se pierden. Alguien más las aprovecha. Número 4, hermano. Es muy importante. Presta atención al consejo de personas maduras en la fe. Presta atención al consejo de personas maduras en la fe. Maduras en la fe. ¿Ok? Ellos te pueden ayudar a discernir el propósito de Dios en tu vida. Mira lo que dice la palabra. Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Es muy importante, hermanos, aprender a escuchar a los que tienen ya madurez en el Evangelio, a los que son maduros en la fe. Ahora, cuando habla de ancianos, hermanos, la palabra anciano no quiere decir solamente un viejito. Un anciano dentro de la iglesia, dentro de la palabra, un anciano es una persona madura en la fe. Y este puede ser una persona de 30 años, una persona de 40, una persona de 80. ¿Sí? Lo importante, lo que lo hace anciano, que es la representación de la sabiduría, es la madurez espiritual que tiene. Pablo le dijo, y no reprendas al anciano. Cuando le dijo a Timoteo, no reprendas al anciano, no le dijo solamente a los viejitos, le dijo al que está maduro, no le reprendas porque él sabe lo que está haciendo. Entonces, es muy importante aprender a recibir el consejo de los ancianos, de las personas maduras en la fe. Maduras en la fe. No recibas el consejo de las personas iracundas, las personas, ¿qué podemos decir? Inmaduras. Busca a la persona que esté madura en la fe, la persona seria, la persona que sabes que te va a dar el consejo adecuado. Eso es muy importante. Los ancianos, dice, está la ciencia y la larga edad, la inteligencia. Es muy importante buscar y recibir el consejo de personas maduras en la fe. Y número 5 y último, hermanos. Este está tremendo. Debes estar dispuesto a dar pasos de fe. Aférrate al Señor y da pasos firmes junto a Él. Mira, vamos a ver un ejemplo muy, muy bonito, muy tremendo. ¿Quién se acuerda de Bartimeo? ¿Quién conoció a Bartimeo? ¿Nadie conoció a Bartimeo en la Biblia? Bueno, me perdió en la Biblia, ¿no? Obviamente, si conociste a Bartimeo, quiere decir que ya estás grandecito de edad. Bartimeo era un ciego que estaba siempre sentado ahí pidiendo. Pero él, hermanos, él ya había escuchado de Jesús. Ya había escuchado de Jesús. Cuando yo en ese día, que está registrado en la palabra, allá en Marcos 10:50, cuando yo, que el alboroto, yo quiero pensar que él al principio oyó el alboroto. Y tuvo que haber preguntado, oye, ¿qué es lo que se oye? Porque yo no veo, pero sí oigo que hay algo por ahí. Alguien tuvo que decirle, es que sabes que Jesús está en el pueblo. Y él ya había escuchado de Jesús. ¿Sí? Ya había escuchado de Jesús. Entonces dice, este es mi momento. Esta es mi oportunidad de dejar mi ceguera. ¿Sí? Entonces, cuando ya va oyendo y el barullo se veía cada vez más cerca y más cerca y más cerca. ¿Sí? Porque era un relajo, hermanos. No se juntaban 20, 30, 40, 50, 100 gentes. Eran cientos de gentes, eran a veces miles de gentes, ¿sí? Los que venían siguiendo a Jesús. Entonces este pobre hombre, oye, y ahí viene. Y yo, hasta los ojos se le abrían, ¿no? Ahí viene, y ahí viene. Cuando ya estaba ahí cerca, cuando ya oyó que estaba cerca, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no sabía ni dónde estaba Jesús, pero él tuvo que gritar: ten misericordia de mí.
y ahí iba y buscando entre la gente. Y yo quiero pensar que muchos le echaban zancadillas o algo. Los mismos discípulos no le permitían: hazte para allá, hombre, ¿para qué estás gritando aquí? Pero él seguía aún más, seguía gritando más. Oye, los pulmones de este hombre, para que lo haya escuchado Jesús entre tanta gente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces ya Jesús, yo creo que él ya lo había escuchado desde antes, ya lo había escuchado. Entonces Jesús ya dice: creo que es el momento. Y dice: ven. Es un momento glorioso para este hombre, hermanos. Pues fue un momento, ¿qué podemos decirle? De mucha fe. De mucha fe, y estuvo dispuesto a dejarlo todo. Le voy a decir por qué. Haga cuenta, como usted se ha fijado en las pinturas, hay rasgos, hay pinceladas que dan la idea de la pintura. Estamos viendo precisamente mi esposa y yo un cuadro abstracto ahí, rayas por todas partes. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Si le damos las pinturas a los niños de la iglesia, harían algo como esto o mejor todavía. Y otra persona que nos ha acompañado, dije: yo veo, no me acuerdo qué vio él. A un danzante, imagínense, en rayas así. Yo veo a un danzante. Mi esposa dice: yo veo a una persona que está cazando, que está así. Y yo lo que vi, ¿sabe qué fue? Dije: ese cuadro, cuando estaba fresco, un gato lo pisó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Nadie había visto eso, pero como yo soy muy meticuloso, a lo mejor yo hubiera sido bueno para detective. Había ahí chiquito, así, una pisada de un gato, así literal. Estaba la huella de una patita en la mano de un gato. Y me dice: ¿cómo que? Sí, mira, chécale ahí. Oh, de veras. Entre tantos rayos estaban las huellas de un gato. Cada quien vio algo diferente, ¿no? Bueno, así como esos rayones dan la imagen de lo que el pintor quiso dar. ¿Bien? Así también Marcos en esta narración da unas pinceladas muy importantes de lo que necesitamos o lo que es nuestra actitud. Bien lo que dice ahí. Entonces, cuando ya Jesús le habló, entonces, uno dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tres cosas importantes. Una, ¿qué era la capa, hermanos? ¿No se han puesto a pensar qué era la capa para Bartimeo? Yo cuando me vine al conocimiento de Cristo y leí esta narrativa, yo entendí lo que significaba la capa para este hombre. Cuando yo era niño, y no ya adolescente, yo recordé ahí en Guerrero y González, en la esquina norponiente, estaba lo que era la Zapatería Canadá. ¿Ve? Afuera de la zapatería siempre estaba un señor con pelo largo, con barba larga, y pasabas por ahí y estaba oloroso el hombre. Pero lo característico de él siempre tenía un abrigo. Él siempre andaba con un abrigo. Y ese abrigo, yo recuerdo que cuando estaba el calor, cuando le daba el sol, te tapaba con el abrigo. Y en tiempo de frío lo usaba como para arroparse. ¿Sí? Ahí vivía, ahí se la pasaba. Yo creo que nada más se movía de ahí para buscar comida, pero ahí dormía, ahí estaba. ¿Sí? Cuando yo vi esto, yo dije, Bartimeo soltó todo su capital. La capa con la que él se tapaba el sol, se abrigaba y todo, la soltó. No le importó dejar todo lo que tenía por ir
por el milagro de Jesús, el propósito que Cristo tenía para su vida. Él dejó todo para ir por ese propósito. ¿Sí? Abandonó la capa, dejando la capa. No por nada Marcos puso esta parte, dejando la capa. Y luego, en segundo lugar, hermano, tú no tienes que estar dispuesto solamente a dejarlo todo. Tienes que pararte. ¿Sí? Tienes que pararte. No solamente es, yo quisiera hacer esto, yo quisiera, no, párate. Ahí en la comodidad de tu asiento, de tu cama, de tu vida, ahí no vas a hacer nada. Tú tienes que pararte. Este hombre soltó la capa y se levantó. Estaba por ahí sentado, quiero pensar, o lo acababan de tumbar, no sé. Pero dejó su capa y se levantó. Dijo, yo voy por mi milagro. Yo voy por mi propósito. Se levantó. Y lo más trascendente, ¿a dónde fue? A dónde estaba su milagro. Fue a Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que este hombre tuvo ahí, esta fe que este hombre manifestó al dejar su capa y levantarse, esa fe se la incrustó el Señor Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe Él se la puso, Él se la incrustó, y con esa fe Él se levantó, dejó su capa, se levantó y fue hacia el autor y consumador de la fe. Fue por su propósito. Fue hacia donde estaba Jesús. Ahora miren, algo importante, hermanos. Muy importante. Para que este hombre haya ido hacia Jesús, póngase a pensar, no miraba. No miraba. ¿Cómo supo dónde estaba Jesús? Él oyó. No miraba. Hay dos posibilidades. Alguien le ayudó para llevarlo a la presencia de Jesús. Los ancianos que te aconsejan. Los ancianos de los que debes de buscar consejo. Los maduros en la fe. Alguien lo llevó. Esa es la primera opción. ¿Sí? La segunda, ¿cuál es la segunda? En medio de su ceguera, él intuyó dónde estaba Jesús. Él aprendió a escuchar la voz y guiarse por esa voz. Él, en su necesidad, hermanos, una persona invidente, en su necesidad, desarrolla los otros sentidos. Desarrolla los otros sentidos. Yo recuerdo, vi un programa una vez de un chamaco de unos 15, 16 años, que él había aprendido a desarrollar un radar con su boca y su oído. Él caminaba y hacía ese ruido. Y con ese ruido, él detectaba qué es lo que estaba al lado de él. ¿Sí? En el experimento que hicieron ahí en el programa ese, lo llevaban por la banqueta y él iba haciendo ese ruido. Y dice, aquí está una banca. Aquí está una banca. Y sí, ahí iban pasando por un lugar donde como una estación de autobús, y había una banca con su techito. Y así, él detectaba las figuras por ese radar. El sonar, es como el sonar de los submarinos. Desarrolló esto. Quiero pensar que Bartimeo, él había desarrollado su oído. Y entonces, él por la voz de Jesús se guió y fue a él. Déjame decirte una cosa, hermanos. Nosotros, frente al Señor, somos ciegos. Él ve lo que nosotros no vemos. ¿Sí? Solamente cuando tú te dispones a buscarlo, te dispones a vivir por tu propósito, entonces desarrollas otro de tus sentidos. A escuchar el consejo, a escuchar la palabra, a escuchar en oración al Señor. Aprendes a escuchar. En tu ceguera tú puedes aprender a escuchar a Dios. Él supo dónde estaba Jesús. Alguien le ayudó, o él supo dónde estaba Jesús porque aprendió a oír, a dejarse guiar por el oído.
En tu ceguera, tú también puedes aprender a escuchar la voz de Dios a través de la palabra y la oración. El consejo de los maduros en la fe. Es muy importante, hermanos, estar dispuesto. Tú quieres ir por tu milagro, quieres ir por tu propósito, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Desarrolla tus sentidos, déjalo todo, deja tu capital, deja tu capa, levántate y avanza hacia el Señor. ¿Ven? Concluimos, hermanos. Dice el Salmo 32:8. Le pego una parte. Cuando tú hayas entendido tu propósito o el propósito que yo tengo para ti, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ven? Qué hermosa esta palabra. Una vez que tú hayas entendido el propósito que yo tengo para ti, una vez que hayas entendido cuál es el propósito que hay para tu vida, entonces será porque yo te haré entender por dónde debes andar. Te haré entender hacia dónde vas a ir. Y no te voy a dejar solo. Sobre ti voy a fijar mis ojos. O sea, yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a guiar. Yo voy a ser el guía para tu vida en medio de tu ceguera. Así que, hermanos, el propósito está ahí. Búscalo, búscalo. Dios tiene un propósito para ti, mi hermano, los que nos ven en las redes, que son una buena cantidad. Y un propósito, búscalo. Ya te dio aquí el Señor la prescripción. ¿Cómo puedes hacerlo? Búscalo. No tienes que vivir esa vida tan triste que llevas. No tienes que vivir esa vida tan complicada que llevas. No. El propósito de Dios es de mucha bendición para tu vida. Busque ese propósito. Yo les digo, hermanos, Dios tiene un propósito grande. Búsquelo. No tenemos por qué vivir esa vida tal vez tan triste, tan deprimente. Ni los problemas, ni la enfermedad, ni la desgracia económica, nada no podemos permitir que nada nos robe la paz, la tranquilidad y nos quite de la vista del propósito de Dios en nuestra vida. No. Tenemos que dejar todo para poder encontrar ese propósito. ¿Se puede? Claro que sí se puede. En medio de nuestra ceguera podemos hacerlo. Solamente oír al Señor. Amén. Concluimos. Un par de razonamientos, hermanos. Al vivir dentro de la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, sentirás paz y la certeza de estar cumpliendo con tu propósito. Todos fuimos creados para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Pero además, entender nuestro propósito da sentido a la vida y nos llena de paz y seguridad. Cuando, hermanos, hemos entendido la voluntad de Dios, cuando hemos entendido el propósito de Dios, nuestra vida cobra sentido. Cobra sentido. Ahora sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo puedes hacer. Las cosas que tú valorabas antes van a tener menos valor. ¿Por qué? Porque has encontrado lo verdaderamente valioso, que es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. A lo largo de nuestra vida, hermanos, pues no, déjeme decirle, ustedes a lo mejor nos ven aquí muy tranquilos y todo. Recuerdo una ocasión que fui a dar una conferencia en una de las escuelas de mi esposa cuando era supervisor escolar. Una conferencia para matrimonios. Y hay un buen grupo de matrimonios ahí, en el auditorio. Y yo cuando terminé me senté en la mesa donde estaban dos parejas jóvenes ahí. Y me dice una de las muchachas, me dice, escuché que usted es el esposo de la supervisora. Le digo, sí. Dice, pero por lo que usted habló,
ustedes son cristianos, ¿verdad? Déjeme decirle que yo no le hablé de la Biblia, no, pero obviamente los consejos están ahí contigo. Le digo, sí, sí, sí. Aunque yo pensé que era una conferencia muy didáctica, muy psicológica, que ustedes lo quieren ver. Tu esencia siempre está ahí. Entonces, ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, le dije, yo soy pastor, de hecho. Y me dice, fíjate lo que dice. A veces, hermano, mira, déjame decirte una cosa. A veces no te das cuenta ni sabes lo que proyectas. ¿Sí? Y a veces tu mundo está hecho un caos, tu corazón está hecho un caos. Pero cuando tú entendiste tu propósito, tu lugar en la vida del Señor, tu proyección es diferente. ¿Sí? Las personas normalmente cuando están en un caos son problemáticas, están deprimidas, hay muchos efectos. Pero cuando tú realmente has entendido el propósito de eso en tu vida, tu proyección es diferente. Y entonces me dice la muchacha, sí se ve que son cristianos ustedes, porque ustedes proyectan paz. Si supieras, si supieras las de Caín que pasamos a veces. Y ¿tú crees? Dijo, sí. Y entonces me acordé del canto ese, puedes tener paz en la tormenta. Eso es lo que pasa con el cristiano, hermano. A veces traes un problemón ahí, pero tu sonrisa, tu paz, tu tranquilidad, porque sabes que Dios está a cargo de las cosas, te da esa proyección. Proyectas paz. Entonces, la idea, hermano, la conclusión es que una vez que tú encuentres el propósito de Dios para tu vida, que encuentres tu lugar en la vida, mira, vas a tener paz. Y esa paz la vas a proyectar. Vas a proyectar. ¿Sí? Y dirá la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y tú vas a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaré alegre. ¿Sí? A veces tienes que renunciar a cosas de valor. A veces tienes que renunciar. Mira, déjame decir una cosa, hermano. Yo tuve que renunciar, cuando yo conocí al Señor, tuve que renunciar a mi relación con mi familia. Me dolió, sí me dolió. Pero tuve que renunciar a la convivencia con mi familia, que tan bonito la llevaba. Porque déjeme decirle, los que me conocen saben que soy alegre, dicharachero y juguetón. Bueno, mi familia sí es. Nos la pasamos, miren. Yo tuve que renunciar porque yo dije, ahora que conozco al Señor, juntarme con los borrachos de mi familia, pues no la voy a hacer. Voy a caer en lo mismo. Sobre todo cuando leí que Pablo dijo, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo dije, no, pues voy a caer en lo mismo. Dije, no, tengo que apartarme de mis hermanos. Y me aparté de mis hermanos. ¿Me dolió? Sí, claro que sí me dolió. Me aparté. Las navidades nada más era para ir, felicitarlos, estar un ratito con ellos, cenar y vámonos. Vámonos. ¿Se enojaron conmigo? Sí, se enojaron conmigo. ¿Estaban enojados conmigo? Sí, estaban enojados conmigo. Porque ellos querían que me quedara hasta la borrachera. Pues no. Tuve que dejar cosas que no me convenían. Que iban a obstruir mi camino hacia el propósito de Dios en mi vida. No, tengo que apartarme. Tuve que apartarme de mis compañeros del trabajo. Porque era el viernes, al menos cuando estaba yo soltero, mamá ya sabía, el viernes salía de la casa en la mañana, ya no regresaba hasta el domingo en la tarde. Y eso porque tenía que dormir para empezar a trabajar el día siguiente. Tuve que apartarme de mis compañeros de trabajo también, que me la pasaba, de lujo. De hecho, cuando nos casamos mi esposa y yo, siempre aprendimos a negociar. Le dije, bueno, yo los viernes acostumbraba a ir con mis amigos. Yo acostumbro ir con mis amigos. ¿Tú quieres que te acompañe el domingo a la iglesia? Yo voy con mis amigos el viernes. Mi esposa dijo, está bien, sale. La cosa es que fuera a la iglesia. Cuando ya me convertí dije, híjole, pues mis amigos, bye. Mis hermanos también. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque eran necesidades para mí.
Entonces un día de esos, casi recién convertido, se acerca un hermano y me dice, hermano, los viernes nos reunimos los varones de la iglesia para convivir y para leer la palabra. Dije, wow, pues ya está, ya suplí mi convivencia con mis amigos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Dios fue poniendo la senda, ¿no? Tienes que renunciar, hermano. A veces tienes que renunciar de amistades tóxicas, de gente que no abona a tu vida. Tienes que renunciar, porque tú tienes que ir sobre tu propósito, tu camino, tu lugar en la vida del Señor. ¿Sí? Es necesario renunciar. ¿Sí? Ahora hay cosas que son más sensibles, que no las voy a decir aquí porque se malinterpretan, pero he tenido a veces que dar consejos muy drásticos, porque luego a veces las relaciones familiares son muy complicadas y a veces he tenido que dar consejos muy drásticos, pero tienes que privilegiar la paz y la tranquilidad. Cuando el inconverso no te permite avanzar, tienes que hacerlos a un lado. Yo hice un lado en mi familia. Tú tienes que avanzar. A veces hay cosas muy complicadas que tienes que trabajar, pero tienes que hacerlo. Entonces, sí, es importante entender, hermanos, que el seguir al Señor, el buscar el propósito de Dios, sí es trabajo, pero vale la pena. Trae sus grandes beneficios. Amén. Trae paz a tu corazón. Entonces, mis hermanos, yo les invito, entender el propósito de Dios para que traigamos paz a nuestra vida. Cristo es el autor y consumador de la fe. Vamos a Él, busquémoslo a Él. Él es autor y consumador de la fe y es el príncipe de paz. Tu fe te va a llevar a la paz, a tener paz. Amén. Padre, en el nombre de